Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Esperanza, soy una mujer de piel morena clara. Tengo puesta una blusa de color blanco, manga tres cuartos. Y bueno, también llevo puestos unos lentes de color morado, semi redondos. Llevo el cabello recogido en una coleta, es de color negro quebrado. Y bueno, también llevo puesto en el oído derecho un audífono de chícharo de color negro. Y mi fondo está difuminado y sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a su canal Charlando a Ciegas. Bueno, el día de hoy tenemos el segundo video de nuestra sección Entrevistas a Ciegas, que como he visto les ha gustado bastante. Y pues bueno, tenemos como invitado al doctor Andrés Serrano. Él es médico psiquiatra con alta especialidad en psiquiatría legal y forense, al cual le voy a pedir por favor que se presente y se describa. Hola doctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches o bueno, buenos días, depende a la hora que nos estén viendo y escuchando. Yo soy un hombre de tez intermedia, tez mestiza. Tengo una boina, tengo una camisa color em, blanco, ligeramente turquesa. Al fondo mío hay una pared color gris y hay una parte del cuadro de la noche estrellada de Van Gogh donde se ven las casitas del poblado. Y bien, Esperanza. Pues muchas gracias, doctor. Pues miren, el tema de esta noche, bueno, de esta noche, madrugada, día o tarde, pues es un tema bastante interesante y que nos involucra a todos, tengamos o no algún tipo de discapacidad. Y pues el tema es la discriminación hacia las personas con discapacidad y su impacto en la salud mental. Bueno, doctor, yo quisiera iniciar preguntando, ¿a qué le denominamos discriminación? Claro, bien, es muy importante primero definir qué es la discriminación. La discriminación es el trato desigual o inferior hacia una persona o grupo de personas, basado en características como la raza, el género, la edad, la orientación sexual, la propia discapacidad, la religión, la nacionalidad, entre otros. Y este trato puede manifestarse de diversas maneras, desde la exclusión y la restricción de derechos hasta la agresión física y verbal, es decir, dar un trato diferente. Y existen diferentes tipos de discriminación, ¿no? Que puede clasificarse de varias formas. Y ya hablaremos de ellas, Esperanza. Claro, doctor. Y bueno, me gustaría que continuase con los tipos de discriminación y sobre todo, bueno, ya que los he explicado, si tiene que ver con esto el término capacitismo, si es un tipo de discriminación o simplemente es una forma de denominar a un insulto. ¿Qué es el capacitismo en sí? Ok, bien. Bien, este término va a ser importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a permitir entender más este tema tan grande de la discriminación. El capacitismo va a ser un concepto, o sea, quizá no estamos muy familiarizados con la palabra, pero va a ser un concepto que se refiere a la discriminación, a los prejuicios y a la opresión social que sufren las personas con discapacidad. Y se basa en la creencia de que las personas con discapacidad son por su condición inferiores a las personas sin discapacidad. O sea, es una, digamos, una creencia errónea con un prejuicio de por medio. El capacitismo considera la discapacidad como un error o un déficit que debe ser corregido, en lugar de verla como una parte más de la diversidad humana, al igual que la etnia, el género o la orientación sexual. Esta forma de discriminación se manifiesta de muchas maneras y a menudo de forma sutil o inconsciente. Eso es Esperanza.
Claro, doctor. Les doy un ejemplo un poquito más acerca del capacitismo. Por ejemplo, a las personas con discapacidad visual que pues no podemos obviamente ver textos a través de la computadora, textos impresos o inclusive pues leer un letrero. Nos niegan el derecho a la educación por decir, no, 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 es que tú no puedes, como no puedes leer, tú pues tienes una menor capacidad de aprendizaje y por tanto tú no tienes, pues sí, tú no tienes derecho a tener esta educación o tú no tienes derecho a tener espacios recreativos. Eso es como haciendo, pues sí, una victimización hacia la persona con discapacidad, menospreciándola teniendo la discapacidad, ¿no? Y bueno, aparte de este tipo de discriminación que es en el que, bueno, nos enfocaremos en este video, doctor, ¿qué otros tipos de discriminación hay y y cuáles son sus características? Bien, vamos por partes. Este es un tema amplio al hablar al tipo de discriminación, ¿no? Existen diferentes tipos de discriminación que pueden clasificarse de varias formas y les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, vámonos primero con el motivo, porque hay personas que tienen un motivo para discriminar. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando hay un motivo para discriminar, puede haber, vamos al primer ejemplo, ¿no? La discriminación por el origen étnico o racial, es decir, el racismo, que cada vez estamos observando que el racismo está despertando nuevamente en las distintas sociedades del mundo. Se basa en la raza, el color de la piel, el linaje o el origen nacional o étnico. Por ejemplo, negar un empleo a alguien por ser de una etnia minoritaria. Por ejemplo, ¿no? Ese es uno de ellos. Vámonos ahora con la discriminación de género o sexismo. Se basa se basa en el sexo o en el género. Incluye la discriminación contra mujeres, hombres o personas de la comunidad LGTBIQ+. Por ejemplo, la brecha salarial, la negación de oportunidades de ascenso a mujeres o el acoso por identidad de género. Esa es otra. Vámonos ahora con la discriminación por edad, también llamada edadismo. Se produce por la edad de una persona, afectando a niños, jóvenes, adultos mayores, etcétera. Por ejemplo, no contratar a una persona no contratar a una persona por considerarla demasiado mayor para el puesto, ¿no? Ese es un ejemplo de ello. Vámonos ahora a la discriminación por discapacidad. Y esta se da contra personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales. Por ejemplo, la falta de accesibilidad en espacios públicos o la negación de un acceso a la educación. Vámonos ahora a otro tipo, discriminación por orientación sexual o identidad de género. Y bueno, esta se basa en la orientación sexual, ¿no? Ya sea en el caso homosexual, bisexual, etcétera, o a la identidad de género, ¿no? Llámese transexual, no binario, etcétera, de una persona. Por ejemplo, en algunos lugares, ¿no? El acoso o la negación de servicios a personas de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Ese sería otro ejemplo. Vámonos con discriminación religiosa. Ocurre por las creencias o prácticas religiosas de una persona. Por ejemplo, la persecución o exclusión de personas por su credo. Esta en muchas partes del mundo sigue ocurriendo. Por ejemplo, discriminación por condición social o económica. Y esta se basa en el estatus socioeconómico de una persona. Por ejemplo, negar servicios de salud a personas en situación de pobreza. Ese es otro tipo de discriminación. Y por ejemplo, también hay otra de discriminación por nacionalidad. Esto quiere decir un trato desigual a una persona por su país de origen. Por ejemplo, negar un empleo o vivienda a inmigrantes. Ese sería otro ejemplo de discriminación. Y bueno, ahora vámonos a cómo se puede manifestar. Esperanza, también ahorita voy a mencionar cómo se puede manifestar. Por ejemplo, por la forma en que se manifiesta. Por ejemplo, puede haber discriminación directa, ¿no? Y es la forma más visible y explícita. Y ocurre cuando se trata de manera menos favorable a una persona o un grupo por motivo concreto, como la raza o el género. Entonces hay discriminación directa, pero también hay discriminación indirecta y ocurre cuando una política, norma o práctica aparentemente neutra
afecta de manera desproporcionada a un grupo específico. Por ejemplo, podría ser un requisito de altura para un trabajo que no es esencial, pero que excluye a la mayoría de las mujeres o a personas de ciertas etnias, ¿no? O sea, eso es un ejemplo, ¿no? Como que la indirecta es como por medio de alguna regla, política, norma. También existe la discriminación sistemática, y esta se va a referir a la magnitud y profundidad de la discriminación en las estructuras de una sociedad a través de leyes, políticas, instituciones y prácticas que perpetúan la desigualdad contra ciertos grupos. Entonces, también existe esta discriminación sistemática, ¿de acuerdo? Que va a ser esto, ¿no? Esta situación más de estructuras sociales, leyes, políticas o las propias instituciones. Y también discriminación por acciones es otro tipo de discriminación, cuando se discrimina mediante la realización de un acto o conducta, ¿no? O sea, un comportamiento que expresa directamente la discriminación. También puede haber discriminación por omisión, ¿no? Porque quizá ahorita que escuchamos discriminación por acción, pues puede parecer muy obvio, ¿no? Pero la discriminación por omisión es cuando se omite una acción que por ley debería realizarse para evitar la discriminación. Por ejemplo, no hacer las adecuaciones necesarias para que una persona con discapacidad pueda acceder a un servicio. Entonces también hay discriminación por omisión. Entonces aquí, a manera de reflexión sobre la discriminación, es una violación de los derechos humanos y un obstáculo para la construcción de sociedades justas e igualitarias. Bien, hasta aquí Esperanza. Sí, doctor. Retomando precisamente esta discriminación por omisión que pues la gran mayoría de las personas con discapacidad hemos sufrido alguna vez, de qué manera las barreras arquitectónicas como lo son, pues en el caso de discapacidad motriz, no colocar elevadores, no colocar rampas o en el caso de la discapacidad visual, pues no colocar las guías de bastón blanco, las guías podotáctiles, los letreros en braille o inclusive pues el tener los materiales de estudio para este tipo de población. ¿De qué manera todas estas barreras que obviamente pues dan como consecuencia la negación a la educación, no pueden acceder a la educación, a los servicios básicos y a los servicios laborales e inclusive hasta de esparcimiento? ¿Cómo todo esto repercute en la salud mental de las personas con discapacidad, doctor? Bueno, claro, sí, es una observación muy importante y vamos a hablar de ella. Por ejemplo, ahorita Esperanza mencionaste la arquitectura. Entonces vamos a empezar por ahí. La arquitectura que discrimina a personas con discapacidad, a menudo de forma inconsciente, ¿no? Entre comillas, se conoce como arquitectura capacitista y se basa en la idea de que todos los usuarios de un espacio tienen las mismas capacidades físicas, sensoriales y cognitivas, sin considerar la diversidad de la condición humana. Y a continuación hay varios ejemplos que se los voy a mencionar. Vámonos con el primero, que son barreras en el acceso a edificios y espacios públicos. Entonces, vámonos el uno. Entonces, quedamos que el uno es barreras en el acceso a edificios y espacios públicos. Por ejemplo, las escaleras sin rampas o ascensores. Es uno de los ejemplos más evidentes. Un edificio con una entrada principal a la que solo se puede acceder subiendo escalones, sin una rampa o un ascensor alternativo. Excluye a las personas que usan sillas de ruedas, andadores o muletas. Por ejemplo, esa es una. Vámonos con las puertas giratorias o estrechas. Las puertas giratorias pueden ser difíciles o imposibles de usar para una persona en silla de ruedas, o una puerta que no tiene el ancho suficiente. Generalmente se requiere un mínimo de 80 centímetros para que no impida el paso. Vámonos a otro ejemplo, las aceras sin rebajes en los bordillos. Las aceras que no tienen rampas en las esquinas de las calles obligan a una persona en silla de ruedas o con andador a bajar a la calzada para poder cruzar, exponiéndose a un riesgo innecesario.
Entonces ahí, ¿no? Las aceras sin las rampas en las esquinas, ¿no? Bueno, las banquetas sin las rampas en las esquinas. Luego tenemos los pavimentos irregulares o en mal estado. Y ahí tenemos, por ejemplo, las calles o las aceras con baches, adoquines irregulares o desniveles excesivos son un obstáculo para la movilidad, no solo para personas con silla de ruedas, sino también para aquellas con bastones o dificultades para caminar. Entonces, los pavimentos irregulares o en mal estado. Ya quedamos, ¿no? El baches, adoquines irregulares o desniveles excesivos. Luego están las dificultades dentro de los edificios. Ese es otro apartado, dificultades dentro de los edificios. Vámonos con los baños no adaptados. Un baño que no cuenta con un espacio suficiente para una silla de ruedas, para que una silla de ruedas gire, la ausencia de barras de apoyo o lavabos y espejos a una altura incorrecta. Limita drásticamente la autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, baños no adaptados. Vámonos ahora con interruptores, botones y manijas inaccesibles. Por ejemplo, colocar interruptores de luz, botones de ascensores o manijas de puertas a una altura que no puede ser alcanzada por una persona en silla de ruedas es una barrera común que impide la independencia. Y vámonos ahora a, por ejemplo, pasillos y corredores estrechos. Espacios demasiado angostos dentro de un edificio impide el paso de silla de ruedas o el movimiento de personas con bastones o muletas, creando callejones sin salida para ellas. Luego también están los mostradores de atención muy altos, ¿no? Por ejemplo, el mostrador está a cierta altura, pero hay mostradores que están muy altos. Por ejemplo, en bancos, hospitales o recepciones, un mostrador demasiado elevado dificulta la comunicación y el contacto visual para una persona en silla de ruedas, creando una sensación de inferioridad. Y también hay otro apartado de barreras para personas con discapacidad visual y es el que vamos a hablar ahorita, Esperanza, de arquitectura en contra de personas con discapacidad visual. Entonces, bueno, yo las voy a mencionar y ya tú las complementas de acuerdo a tu experiencia. Vamos con la primera, que es falta de señalización táctil o en braille. La ausencia de mapas táctiles, señalización en braille en ascensores o letreros que indiquen la ubicación de las salas, dificulta la orientación y la autonomía de las personas con discapacidad visual. Entonces, aquí Esperanza en la falta de señalización táctil o en braille, ¿qué podrías decir? Pues la verdad sí he sufrido mucho de eso. Inclusive diría usted, pues hay lugares donde está la señalización, pero no les dan mantenimiento. Entonces todos estos letreros en braille se van desgastando, se van rompiendo y pues ya no se sienten los relieves en braille. Y pues sí, la verdad es bastante molesto. Y al menos a mí, durante mucho tiempo fue detonante de ansiedad. Entonces sí, sí, lo creo que es algo, una barrera muy, muy importante. Claro, sí, sí. Luego vámonos con las escaleras sin contrastes de color o sin pasamanos continuos. Por ejemplo, el contraste de color en los bordes de los escalones ayuda a personas con baja visión a identificar cada peldaño. Un pasamanos que se interrumpe o que no llega hasta el final de la escalera puede ser peligroso. Aquí, ¿qué dirías, Esperanza, de las escaleras sin contrastes de color o sin pasamanos continuos? De hecho, doctor, hay que tener mucho cuidado con los contrastes de color, porque sí, efectivamente, bueno, yo en algún tiempo de mi vida fui persona con baja visión y ayudaban bastante, y cuando no lo sabía, inclusive, pues pueden provocar accidentes. Yo lo que optaba era pues irme pegada a la pared, porque sí me daba mucho miedo, pues no poder distinguir un escalón del otro. Y fíjese, doctor, que no solamente es hacer el contraste, sino hacerlo bien porque, por ejemplo, hay unos contrastes que se ponen de manera física, son unos pedazos, unos retablos que se ponen, pero esos también pueden provocar que el bastón blanco, que son los que utilizamos las personas con discapacidad visual, se atoren en el borde del escalón. A mí me pasa mucho en mi escuela que el borde está muy arriba, o sea, pues se siente el borde y se atora el bastón blanco. Entonces, en lugar de ayudar a alguien que utilice bastón blanco, la verdad creo que empeora las cosas. Inclusive yo lo que he hecho es subir el bastón.
porque sí es muy complejo que se te atore el bastón, luego como lo llevamos con la liga, se nos puede atorar y nos puede lastimar. Y efectivamente, la falta de estos pasamanos es algo muy riesgoso porque no nos ayuda, el pasamanos de entrada a nosotros nos ayuda como orientación para saber hacia dónde está la pared, hacia dónde está el paso de cada una de las personas, tanto la que sube como la que baja. Y al no haberlo, a algunas personas que están pues a lo mejor en entrenamiento o apenas se están adaptando a esta pérdida de la visión, puede derivar en una falta de equilibrio al momento de subir o bajar una escalera y pues lo cual pues puede poner en riesgo su vida y o empeorar el padecimiento visual que tenga a través de una caída, doctor. Claro, sí. Luego también vamos a pasar a otra de las barreras para personas con discapacidad visual, que es la ausencia de semáforos sonoros. Y aquí va a consistir en la falta de semáforos con señales auditivas. Hace que el cruce de calles sea una actividad extremadamente riesgosa para personas ciegas o con discapacidad visual severa. ¿Qué dirías, Esperanza, de la ausencia de semáforos sonoros? Pues de hecho, inclusive hasta ausencia de los mismos semáforos para todos, ¿no? A mí me ha pasado cuadras que no hay semáforo y pues tenemos que hacernos de pues nuestras propias habilidades, nuestras propias alternativas para poder cruzar porque efectivamente es muy peligroso, ¿no? Y bueno, igual también yo quisiera agregar, ¿no, doctor? La falta de, pues una acera irregular también nos afecta a las personas con discapacidad visual, porque pues nosotros vamos caminando con nuestro bastón blanco. Entonces el bastón blanco va a un paso de distancia de nosotros más o menos. Entonces, pues muchas veces llegamos a chocar con las raíces que están botadas por el árbol o el adoquín en mal estado. Yo me acuerdo mucho, doctor, y bueno, yo creo que usted no me va a dejar mentir. Todo lo que es la zona de Jicotencat, de la calle de la Facultad de Música, ahí en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. La facultad es la de la que tiene dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la que tiene a la población con discapacidad visual más grande de toda la UNAM. Y sin embargo, doctor, yo me imagino que usted ha pasado por ahí, por alrededor de la facultad. La acera está horrible, está muy mal hecha, muchas veces ya está descuidada, los árboles están botados y lo cual pues puede propiciar a una desorientación y a una pérdida de equilibrio por parte de las personas con discapacidad. Y luego, pues si nos vamos hacia el centro de Coyoacán, no hay semáforo. No hay semáforo, al menos no hay semáforo sonoro, yo no lo he escuchado. Y pues hay diferentes sentidos dentro de las diferentes cuadras. Entonces, pues nosotros nos tenemos que aprender de memoria todo lo que es ese recorrido y pues tenemos que escuchar las llantas de los carros, ¿no? Porque pues no hay de otra o pues que alguien nos ayude a cruzar. Pero muchas veces, doctor, pues hace mucha falta la empatía, ¿no? Y más hacia las personas con discapacidad de una edad joven, como que no nos creen que tengamos la discapacidad o por cómo vestimos o qué usamos de accesorio, ¿no? En mi caso, pues yo traigo unos lentes transparentes. A mí me dicen es que tú sí ves porque traes lentes, ¿no? Y pues sí es algo frustrante. Y pues sí, doctor, no me va a dejar mentir cómo está el camino hacia Coyoacán. Y fíjese, Coyoacán tiene tres centros que atienden a personas con algún tipo de discapacidad visual. Está la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Está la Escuela para Ciegos y de Baja Visión, que está sobre la calle de Viena. La PEC está sobre la calle de Vicente García Torres. Y hay otro DIF que es por parte del gobierno de la Ciudad de México, que se enfoca en dar terapia de rehabilitación y capacitación a personas con discapacidad visual que está sobre la calle de Francisco Sosa. Otro obstáculo más porque está llena de cafés y llena de restaurantes que impiden el paso, doctor. No sé usted cómo ha visto
pues toda estos alrededores de Coyoacán. Y si sabía usted que había pues tantas organizaciones que se dedican al trato y a la rehabilitación de personas con discapacidad visual. Claro, sí, es un tema que sí tiene que abordarse, ¿no? Desde esta perspectiva legal de igualdad, ¿no? En cuanto a una sociedad que pues fomente, ¿no? O sea, al ser, por ejemplo, Coyoacán un espacio muy público, pues que todas las personas que deseen ir ahí y vivir la experiencia de estar en Coyoacán pudieran hacerlo, ¿no? Sí, estaría muy bien. Y sí, desgraciadamente vemos cómo los restaurantes tienen esas áreas afuera. Esto hay que recordar que esto empezó desde la pandemia, o sea, esto empezó desde la pandemia porque en la pandemia, pues lugares cerrados, había restricciones para que los lugares cerrados pudieran operar, como eran varios restaurantes o cafeterías. Entonces, al estar ya, digamos, en un exterior, pues ya era más permitido durante la pandemia que estos negocios tuvieran este espacio afuera, pero pues al acabar la pandemia, entre comillas, acabar la pandemia, eh, se mantuvieron estos espacios, los cuales eh, le generan ingresos en impuestos pues al gobierno, ¿no? A cada alcaldía, lo cual no es que esté bien o esté mal, ¿no? Pues es parte del modelo de negocios, aunque tendrían que pues también dar una solución al tema de la movilidad, ¿no? Como lo es el caso de, ajá, ¿no? De que las banquetas tuvieran más espacio y que tuvieran mejor pues las rampas, ¿no? Que muchas rampas sí están o sea, depende, ¿no? Hay unas banquetas que sí tienen buenas rampas y otras que no. Entonces ahí también es cuestión de valorar eso y bueno, ¿no? Por ejemplo, ahí algo que se podría hacer sería escribir una carta con determinado número de firmas y enviarlo a la oficina de la alcaldía, ¿no? Yo creo que bueno, pues ya sería como hacer las cosas por la vía mejor posible, ¿no? A través pues de un mensaje oficial, ¿no? Un canal oficial. Porque también muchas veces pues hacemos observaciones creyendo, ¿no? Que las autoridades lo tienen que resolver así, pero pues, las autoridades también, pues están en muchos más asuntos, ¿no? Que les dan mucha más prioridad. Entonces, sí es bueno estar, pues llamando su atención, ¿no? De cuáles son los problemas presentes. Sí, no, precisamente es alzar la voz, ahora sí que detectar los problemas que existen dentro de nuestra comunidad, porque igual lo indicaba, ¿no? Hay banquetas muy buenas, y sí, yo las he estado y yo he estado ahora sí que caminando sobre ellas, y sí, y hay otras que de plano no existen, ¿no? Porque por ejemplo, pues en la mayoría de las colonias, pues están u obstruidas o pues ya sea árboles, animales, talleres mecánicos, carros que se suben a la banqueta. Y pues nosotros, al menos yo como persona con discapacidad, lo que he hecho fue pegarme a los carros. Y obviamente sé que me estoy arriesgando porque estoy sobre la calle, sobre la misma calle, porque no hay ese acceso a las banquetas, no hay ese acceso libre hacia las banquetas. Y pues finalmente nos dicen, ay, es que los que tienen discapacidad son menos, ¿no? Y por eso no les hacen caso. Y no, al contrario, ¿no? Es subir, es alzar la voz y pues también exigir lo que nos corresponde, los ajustes necesarios. No les estamos diciendo que nos aseguren la vida, ¿no? Simplemente pues que nos den algo para poder caminar todos parejo. Y precisamente, doctor, yo le quería preguntar, ¿qué mecanismos psicológicos y emocionales se activan cuando una persona, bueno, más específicamente una persona con discapacidad, sufre discriminación, ya sea pues arquitectónica, ya sea institucional, verbal o igual, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de estas distintas formas de discriminación? Bueno, antes nada más complementar con una que me faltó, que son los obstáculos en el suelo, que también son barreras para personas con discapacidad visual. Los obstáculos en el suelo son los maceteros, carteles
o mobiliario urbano mal ubicado en las aceras son peligrosos, son peligros invisibles para las personas que se guían con un bastón, provocando caídas y lesiones. Los ejemplos que les mencioné demuestran que la arquitectura capacitista no es solo un problema de diseño, sino que tiene un impacto directo en la vida, la seguridad y la inclusión de las personas con discapacidad, limitando su capacidad para participar plenamente en la sociedad. La solución es el diseño universal, una filosofía de diseño que busca crear espacios que puedan ser utilizados por todas las personas sin importar su edad o sus capacidades. Aquí, Esperanza, ¿qué nos tienes que decir de los obstáculos en el suelo? Ahí faltaría los carros que se suben a la banqueta, porque sí existen mucho. Y sobre todo más que los que están en el piso a una altura menor o igual a la cintura de la persona, a mí me da más miedo, doctor, los que están por encima de los hombros o por encima de la cintura, porque esos no los capta el bastón blanco. El bastón lo que capta es lo que está en el piso. Y por ejemplo, pues las ventanas que tienen adornos que de metal, las celosías y todo eso, pues están a la altura, al menos de mí, soy una mujer de estatura promedio, me llega a la altura de la cara. Entonces, eso puede ser muy peligroso porque al no captarlo con el bastón, puedo chocar, puedo llegar a chocar con ello, o inclusive los árboles que están como jorobados, no sé si los ha visto, doctor, que igual están, o sea, en el piso están bien puestos, pero arriba están como doblados. Entonces también puede ser un riesgo para las personas con discapacidad visual, o inclusive, últimamente, no sé si ha notado, doctor, los medidores de luz que ponen por fuera de las casas nos llega justo a los hombros o a la cara. Eso he notado y no sé si sea una distancia medida o una distancia por protocolo que se tiene que poner del piso hacia arriba, pero la verdad esos creo que son los obstáculos que a mí en lo personal me dan más miedo y en lo personal cuando es un lugar que no conozco. Tomo más precauciones, inclusive hago, las personas con discapacidad visual lo van a conocer, la protección alta, que es poner mi brazo, se- por lo general el brazo derecho, viendo con la palma viendo hacia mi cara y cubriéndome a la altura de la cara. Y eso, bueno, pues va a impedir que pues me pueda pegar con algo que esté por encima del campo del bastón blanco, ¿no? Y siento que eso es lo más peligroso, doctor. Inclusive los carteles. Tuve varios malos encuentros con ellos y pues sí, la verdad eso provocó en mí mucha sensación de inferioridad y mucha sensación de incertidumbre cuando yo iniciaba a caminar sola aquí en la ciudad. Bien, y aquí, bueno, vamos nada más para hacer una aclaración que la, es diferente la arquitectura capacitista que la arquitectura hostil. Sí, vale la pena mencionar eso. Porque la arquitectura hostil, también conocida como arquitectura defensiva o arquitectura excluyente, es una estrategia de diseño urbano que busca controlar el comportamiento de las personas en los espacios públicos y su principal objetivo es desalentar actividades como dormir, sentarse, patinar o reunirse en ciertos lugares, a menudo afectando de manera desproporcionada a personas sin hogar, jóvenes u otros grupos marginalizados. Por ejemplo, están los bancos con divisiones o reposabrazos, ¿no? En lugar de ser un asiento continuo, los bancos tienen divisiones o reposabrazos en el centro. Esto evita que las personas se acuesten en ellos. Ese es un ejemplo. También están los pinchos o superficies irregulares. Se instalan pinchos de metal, piedras puntiagudas o superficies inclinadas en los alféizares de las ventanas, bajo los puentes o en las entradas de los edificios. El propósito es impedir que la gente se siente, se acueste o se refugie en estos espacios. Luego están los asientos incómodos. Algunos bancos están diseñados de una forma curva o inclinada
que los hace incómodos para sentarse durante mucho tiempo o directamente para acostarse. Em, Aquí Esperanza, bueno, del mobiliario urbano, ¿cómo ha sido tu experiencia con bancos con divisiones o reposabrazos, pinchos o superficies irregulares o asientos incómodos? Pues sobre todo las superficies con pinchos, creo que son los que más me han causado problema, por lo mismo de que estos sobresalen hacia, ahora sí que hacia afuera de las ventanas de los edificios, porque pues están justo a la altura de la cara, o sea, es lo que le digo, está fuera de la percepción del bastón blanco y eso pues puede provocar un accidente o inclusive por eso muchos de nosotros personas con discapacidad visual andamos con lentes porque son lentes de protección. O sea, a mí me ha pasado mucho que choco y afortunadamente choco al lente. O sea, el golpe se lo lleva el lente, me han caído los lentes, pero no pasa de ahí. Y fíjese que hasta eso, los bancos con reposabrazos a mí me ayudan bastante como para localizar cada uno de los asientos y sentirme más, como que más en un lugar seguro. A mí me ayudan mucho los bancos con reposabrazos. Los que están curvados, eso sí, no tanto, porque por lo general yo traigo el bastón blanco en la mano, entonces cuando me siento, generalmente trato de poner el bastón atrás de mí o al lado de mí y pues me es imposible en ese momento, pero... Sobre todo con las de pinchos, son con las que he tenido más problema. Bien, y vamos a ver otros ejemplos. Están ejemplos en el espacio público, por ejemplo, los rociadores de agua. Se activan sistemas de rociadores de agua en horarios nocturnos en áreas donde es común que las personas sin hogar duerman. La intención es mojar a las personas y sus pertenencias, obligándolas a moverse. Esto pues yo me imagino que es como en clubes de golf, así lugares como muy lujosos o grandes jardines. Por ejemplo, ruido molesto es otra, ¿no? Algunos establecimientos comerciales o de transporte público reproducen música o ruidos de alta frecuencia de forma continua para evitar que la gente se detenga o se quede cerca. También aquí hay ciertas frecuencias que son molestas para personas jóvenes y para adultos mayores son imperceptibles. Entonces también hay lugares que a través del sonido hacen que las personas no estén ahí. Interesante. Luego la iluminación excesiva. Colocar luces muy brillantes en áreas específicas donde las personas se congregan por la noche dificulta el sueño, ¿no? O sea, así pues es también, ¿no? Y estacionamientos, debe ser así lugares de ese estilo. Bordes afilados. Los muros o bordes de las jardineras a menudo tienen bordes de metal afilados, diseñados para desalentar a los patinadores o ciclistas. Interesante. La supresión de bancos, simplemente eliminar los bancos de las plazas y parques para evitar que la gente se quede en esos lugares durante periodos prolongados. ¿Hasta aquí Esperanza alguna de ellas? Sí, sobre todo los bordes afilados es algo muy riesgoso para las personas con discapacidad visual porque para orientarnos cuando de plano estamos, pues nos perdemos o no sabemos dónde estamos, lo que hacemos nosotros es buscar pared. Con el dorso de la mano buscamos la pared, a dónde está, con el bastón blanco también nos ayudamos y pues si hay un borde afilado, pues obviamente nos vamos a lastimar las manos. A mí me pasa muy seguido. Entonces lo que yo hago es pues ya tocar con calma, o sea, no llegar tocando fuerte. Y pues fíjese que también esto, lo que es a través del sonido, es algo muy molesto, al menos para mí, porque pues imagínense, cierran los ojos y pues el canal que ustedes tienen en ese momento de mayor información es el oído. Entonces, una persona con discapacidad visual, llámese baja visión o ceguera, pues va a utilizar su oído como medio principal de esa información. Entonces, imagínense, yo creo que es como cuando hay mucha contaminación lumínica que pues puede llegar a aturdir, inclusive nosotros nos guiamos por referencias espaciales y referencias sonoras.
Entonces, si nos quitan ese canal, es como si nos taparan los oídos y los ojos. Entonces, no tenemos con qué comunicarnos ante el mundo, no tenemos con qué recibir la información del entorno, y lo cual provoca muchas veces desorientación. A mí me pasa muy seguido. Inclusive cuando voy acompañada me dicen, ¿sabes qué? Vamos a pasar rápido porque viene una música muy fuerte, ¿no? Y la verdad en el momento, porque estoy agarrada de alguien, pero en sí yo me desoriento y me desoriento muy rápido. Y eso también es algo que no toman en cuenta pues estos lugares, ¿no? Que puede haber personas con discapacidad visual que pasen y con el simple hecho de pasar ya se desorientaron y no saben a dónde están. Entonces eso también puede influir en un riesgo o inclusive ser detonante de ansiedad, como a mí me pasaba mucho. Claro, sí, totalmente, totalmente. Luego vamos a hablar aquí también de esto, de este otro tema que veíamos, ¿no? De por qué las personas con discapacidad visual las discriminan. Entonces vamos hacia ese tema, que es hacia donde queríamos llegar. La discriminación hacia personas con discapacidad visual, al igual que otras formas de discriminación, se basa en la falta de conocimiento, en prejuicios y en estereotipos. La sociedad, al no comprender completamente las capacidades de estas personas, tiende a asumir limitaciones que no existen. Y bueno, aquí vamos a hablar de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar primero con la falta de sensibilización y conciencia. Mucha gente simplemente no sabe cómo interactuar con una persona con discapacidad visual, lo que a menudo lleva a comportamientos incómodos o a tratarlos con lástima. Esta falta de empatía puede llevar a ignorar a la persona o, por el contrario, a tratarla como si fuera incapaz de tomar decisiones o hacer cosas por sí misma. En lugar de ver a una persona, ven la discapacidad. ¿Aquí qué dirías, Esperanza, de esta falta de sensibilización y conciencia? Creo que existe y es latente dentro de nuestra sociedad, aunque se diga muy avanzada. Em, Muchas veces, bueno, sabemos que tenemos discapacidad visual. Nosotros no vemos o vemos poco dependiendo del tipo, del grado de la discapacidad visual, pero pues muchas veces la gente no lo entiende. Muchas veces a mí me ha pasado que me gritan, o sea, me dicen así como que, oye, ¿estás bien o necesitas ayuda? Y pues me llegan gritando. Y yo les digo, imagínense que están en la calle con miedo porque pues aquí pues no es muy seguro salir y pues llega alguien y les grita. Pues obviamente van a reaccionar defendiéndose, ¿no? Porque nos dicen, no, es que ustedes, las personas con discapacidad visual, son muy groseros, porque les queremos ayudar y nos dicen que no o nos dicen que nos quitemos. Pero pues imagínese, doctor, usted, pues su único apoyo con el mundo y como referencia, pues es su bastón blanco. Y llegan y lo jalan precisamente del bastón blanco y le dicen, ven, te voy a ayudar o te voy a llevar para acá, ¿no? Para donde vas. Pues obviamente es algo muy, muy feo, una experiencia muy fuerte y pues nos mueve completamente, nos levantan el bastón, pues obviamente ya no tenemos percepción del piso. Nos dicen, te voy a ayudar y nos gritan al oído, pues obviamente vamos a reaccionar mal. Imagínense ustedes, llegamos y les gritamos es como, yo les ponía un ejemplo a unos amigos, ¿no? Es como si llego con ustedes, les llego atrás de ustedes, les tapo los ojos y les digo, vente, vamos, yo te llevo, pero no les destapo los ojos, ¿no? Obviamente, pues es una forma agresiva de llegar. Y pues sí, no hay esta sensibilización o inclusive muchas veces se dirigen a nuestros acompañantes pensando o no sé, creyendo que nosotros por no ver bien o por no ver, pues no tenemos esta capacidad cognitiva de entablar una conversación, de pedir un servicio, de pedir un bien o algo, y siempre se dirigen con los acompañantes, ¿no? Minimizándonos y provocando pues esta inseguridad que siempre
llevamos arrastrando, ¿no? Imagínese, doctor, bueno, igual, ¿qué sentiría usted, ¿no? Que le taparan los ojos y que se lo llevaran jalando. ¿Qué sentiría usted? Sí, claro, mucho miedo, ¿no? Incertidumbre. Sí, exactamente, doctor. Y pues sí, la verdad hace falta mucho esta empatía y esta sensibilización. Y sobre todo a las personas con discapacidad visual que somos jóvenes, que somos semi-independientes o independientes, porque hay unos chicos que mis respetos, em, porque no nos creen. A mí me llegaron comentarios muy hirientes de personas en la calle porque dicen, no, es que tú de seguro estás mintiendo que tienes discapacidad visual porque traes el cabello pintado o porque estás bien arreglada y de seguro tú estás bajo, bueno, no voy a decir la palabra tal cual porque nos bajan el video, pero pues tú estás bajo las influencias de sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, así me lo dijeron, pero con otras palabras, doctor, y de seguro te estás escudando en la discapacidad, ¿no? Y es algo muy triste y muy frustrante. Claro, sí, totalmente. Y ahorita que hablamos de la falta de sensibilización y conciencia, vamos a hablar ahora de los estereotipos y estigma. Que es otra variante, ¿no? A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han sido estigmatizadas, vistas como menos inteligentes, menos productivas o dependientes. Estos estereotipos se aplican injustamente a las personas con discapacidad visual, negándoles oportunidades laborales, educativas y sociales. Por ejemplo, se les puede negar un trabajo por la simple suposición de que no podrán realizarlo sin siquiera evaluar sus habilidades. Aquí, Esperanza, ¿qué dirías de los estereotipos y estigma? Están presentes, doctor, y precisamente, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando hice un trabajo que estuve pues buscando, ¿no? Como estas frases con las que caracterizaban a las personas con discapacidad visual. Y me topé con una que, pues la verdad me dejó helada y me dejó pensando, porque para los mexicanos en la época de los 50, la mejor frase para describir a alguien con discapacidad visual era: las personas ciegas son personas que viven entre penumbras y son personas ajenas al mundo que las rodea. Entonces, al escuchar esta frase, yo me quedé así como que, híjole, o sea, ¿qué pensaban en ese momento? Y precisamente nos estigmatizan mucho, ¿sabe con qué, doctor? Con cuestiones religiosas. O sea, que somos enviados de Dios, del Creador, como quieran llamarlo, y que somos ángeles en la tierra y que nosotros no rompemos ni un plato, o simplemente nos dicen que nosotros no nos tenemos que enojar porque somos personas, no somos personas, somos ángeles en la tierra, ¿no? Entonces, pues la verdad esto es algo que a mí me irrita bastante porque nos están negando el derecho a expresarnos, nos están negando el derecho a, pues a sentir propiamente, doctor, porque, pues, o sea, no digo que todos sean buenos, todas sean malos, pero pues nos están poniendo en un altar como muñequitos que no nos tienen que tocar y que no se tienen que acercar a nosotros. Y eso nos impide pues nuestro desarrollo pleno o inclusive nos impide tomar la responsabilidad de nuestras vidas en muchos casos y de pues de estar en un trabajo digno o en una educación digna porque luego nos ven con el bastón y, ay no, contigo me va a costar mucho trabajo enseñarte. Yo no te enseño. O de plano te dicen, híjole, es que las personas con discapacidad visual no tienen la capacidad para entender esto. En ese momento rechazan. Y es algo muy frustrante, doctor. Claro, sí. Y vamos ahora a pasar al otra variante que son las barreras físicas y estructurales. Y aquí una gran parte de la discriminación es involuntaria, pero igualmente perjudicial.
La falta de infraestructura adecuada en espacios públicos es un claro ejemplo. Cosas como la ausencia de semáforos sonoros, señalización en braille, rampas o un diseño urbano inclusivo impiden que las personas con discapacidad puedan moverse de forma segura e independiente. Esto limita su participación en la sociedad y refuerza la idea de que no pertenecen a esos espacios. Bueno, aquí Esperanza fue lo que habíamos hablado más al inicio, que tendrías que complementar. Pues simplemente complementar que nosotros nos hacemos de nuestras propias habilidades y de nuestras propias, pues sí, de nuestras propias, hacks, mañas, como quieran decirlo, para poder sobrellevar esto y que desgraciadamente no todas las personas con discapacidad visual tienen el acceso a esta red de apoyo que tiene la familia, que tiene los diferentes doctores, y es por eso que muchas personas no avanzan, no porque no tengan la capacidad, sino porque no hay este apoyo, empezando de la misma familia, doctor. Bien, claro. Y ahora vamos a la discriminación sistemática. A veces la discriminación no es un acto individual, sino que está arraigada en las leyes y las políticas de una sociedad. Esto puede manifestarse en la falta de apoyo en la educación, la negativa a adaptar materiales de estudio o en la ausencia de políticas de inclusión laboral que obliguen a las empresas a contratar personas con discapacidad. Estas barreras institucionales dificultan su desarrollo personal y profesional. Entonces aquí complementaría con que la discriminación contra las personas con discapacidad visual no siempre es un acto de malicia, a menudo nace de la ignorancia y de un sistema que no ha sido diseñado para incluirlas. La clave para combatirlo es la educación y la sensibilización para que las personas vean a la persona con todas sus capacidades antes que a la discapacidad. Aquí, Esperanza, ¿qué más podrías agregar? Pues no solamente el obligar a empresas a contratar a personas con discapacidad, sino hacer los ajustes que necesitan esas personas para poder laborar, ¿no? Porque precisamente se hacen estas contrataciones o estas admisiones a las escuelas de personas con discapacidad, pero ya a la hora de permanecer dentro del lugar ya no se puede, porque no hay esta accesibilidad real, sino hay esta falsa moralidad de querer ser inclusivos, pero no tener las herramientas, ¿no? Y pues sí, informarse a través de los diferentes tratados. Para la educación, pues está el Tratado de Marrakech, está sobre todo para material escrito para hacerlo accesible, las distintas normas de regulación que tiene la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, dependiendo también de la discapacidad que se vaya a incluir, el, el guiarse por las organizaciones que atienden a estas personas para poder hacer un espacio cada vez pues más óptimo para todos, ¿no? Y que no tengamos pues todas estas batallas o esta falta de accesibilidad, ¿no? Y precisamente, ¿no? Realizar esta sensibilización y ver más allá de la discapacidad. Mencionaban mucho cuando yo estuve en un curso con varias mamitas, decía, es que sus hijos no son discapacitados, no se les tiene que llamar personas discapacitadas, son personas con discapacidad, personas que viven con discapacidad, pero la discapacidad no las define como tal, ¿no? Entonces sí, efectivamente, doctor, es algo que usted menciona, es ver más allá de la discapacidad y preguntarle directamente a la persona, ¿no? Preguntarle, ¿qué puedes hacer? ¿En qué te puedo ayudar? O con un simple gesto de, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Qué necesitas, no? No, no, ahora sí que afirmar que ya necesita ayuda a la persona porque está sentada en la banqueta o porque está parada, ¿no? A lo mejor está esperando un taxi, a lo mejor está esperando a alguien y ustedes ya lo llegaron a mover. Entonces, pues sí es algo
algo pues sí que se complementa, ¿no? Y bueno, doctor, yo quería como que ya ir centrando hacia pues toda esta, ya está toda esta discriminación que ha persistido, que está y cómo se puede resolver desde la perspectiva de la persona, ¿no? ¿Cómo influye toda esta discriminación, toda esta exclusión hacia la percepción de la autoimagen de la persona con discapacidad? Claro, sí, demasiado, porque, o sea, si vivimos en un mundo que nos dice así como que pues tú no perteneces, tú no deberías existir, pues claro que el autoestima va bajando. Principalmente eso, ¿no? Que todas estas creencias de fuera, de repente la propia persona empieza a dejar de cuestionarlas y a asumirlas como ciertas, ¿no? Y empieza a decir, ah, pues seguramente tienen razón. Eso es el tema de la autoestima, ¿no? De cómo la persona interioriza estas creencias o no, o por el contrario, ¿no? Las cuestiona y ve que, pues efectivamente, ¿no? O sea, que al estar en una sociedad, pues, pues tiene derecho a formar parte de ella. Es eso, Esperanza. Ok, doctor. ¿Y existe una diferencia entre, bueno, en el impacto emocional al sufrir discriminación entre diferentes discapacidades o es algo que se siente por igual? Bueno, en realidad las emociones son universales, o sea, cuando experimentamos tristeza, pues no es la emoción del dolor, o cuando experimentamos rechazo, pues también es una experiencia desagradable en las que nos sentimos excluidos de cierto lugar, ¿no? Con cierta manera de violencia implícita o explícita. Entonces, por supuesto que cada quien aquí lo podría experimentar de manera pues diferente, pero para cada quien pues implica, ¿no? Una afectación importante en, en su vida. Entonces yo te diría que ahí pues, no habría diferencias, ¿no? O sea, no habría diferencias porque pues depende de cada quien, ¿no? O sea, como es como ponerle un valor al sufrimiento de persona A al sufrimiento de persona B. Pues que quién está sufriendo más, pues solo ellos lo saben. Entonces, así te diría Esperanza. Y nada más complementando acá lo del capacitismo. A ver, voy a mencionar otras porque también es importante. Por ejemplo, el capacitismo a veces se manifiesta con exclusión laboral, ¿no? Por ejemplo, asumir que una persona con discapacidad no es apta para un trabajo sin evaluar sus capacidades. Esto se refleja en la baja tasa de empleos o en la exclusión de oportunidades de ascenso. Esa es una. Otra de las manifestaciones del capacitismo es la infantilización, tratar a las personas con discapacidad como si fueran niños, asumiendo que no pueden tomar sus propias decisiones o que necesitan ser sobreprotegidas. Por ejemplo, hablarles en un tono de voz condescendiente. Aquí es lo que mencionabas, Esperanza. Sí, no, totalmente. A mí me ha pasado mucho la infantilización y precisamente es algo muy frustrante, al menos a mí yo lo siento así, es algo muy frustrante porque nos da esta sensación de que para poder tener valor como persona, tenemos que trabajar el doble o el triple para que nos volteen a ver, ¿no? Curiosamente, nos voltean a ver por la discapacidad, pero no con no hacia el valor de de que tenemos como persona. Y no nos toman en serio en muchas ocasiones, ¿no? A mí me pasaba mucho con mi familia nuclear no, pero con la familia pues fuera del núcleo de mamá, papá, me pasó mucho, ¿no? Que, ay, no, a ella no la toquen porque tienen que cuidarla porque no ve. Y pues finalmente, pues me quitaban el derecho a jugar como niña, ¿no? A jugar, a divertirme, a caerme también, porque pues todos los niños nos caemos en un momento dado cuando somos niños.
Pues igual, ¿no? Nos van metiendo esta sensación de inferioridad de una manera muy fuerte, doctor, e inclusive desde la familia, ¿no? Que pues tendría que ser la zona de confort para la persona con discapacidad y no es así. Claro, y también aparte de la infantilización, dentro de las manifestaciones del capacitismo, está la lástima o la heroización, que es ver a las personas con discapacidad como objetos de lástima o, por el contrario, como héroes por realizar actividades cotidianas. Esto niega su humanidad y sus experiencias como personas completas. Aquí era parte de lo que mencionabas, Esperanza. Sí, no, totalmente, ¿no? De hecho, estábamos, una anécdota, varios compañeros con diferentes discapacidades. Y decía una chica, pasó una señora y nos dijo, ay, es que ustedes son personas con capacidades diferentes, ¿no? Y uno en broma, uno de mis compañeros le dijo, no, señora, todavía no aprendo a volar. Entonces, pues todos nos reímos, fue algo muy gracioso que dijo, y pues sí, no, efectivamente somos personas, o sea, tenemos alguna discapacidad, pero finalmente somos personas, ¿no? No volamos, no leemos la mente, no, pues sí, o sea, no podemos mover cosas con la mente, o sea, eso es algo que se ha visto de una manera muy fantasiosa a hacia las personas con discapacidad. Y pues está el otro extremo, ¿no? De pobrecito, pobrecita, no te muevas, yo te hago todo. Y pues también nos impide, ¿no? Es tener esta visión de las personas, ¿no? Con discapacidad, de, ok. A lo mejor usa silla de ruedas, a lo mejor no ve, no oye, pero pues simplemente eso, ¿no? Igual no había un médico muy querido que me decía, pues lo único que tú tienes es que no ves, pero todo lo demás, tú estás igualita que tú y que yo. Entonces, es algo, es ver a la persona como persona y no con esta discapacidad, doctor. Igual no sé qué opina usted de esto. Claro, sí, totalmente, que se complementa con las otras manifestaciones del capacitismo. Otra de ellas, como ya mencionamos, es la falta de accesibilidad. Un ejemplo claro de capacitismo sistémico es la falta de infraestructuras adaptadas, ¿no? Ya lo mencionamos, como la ausencia de rampas, ascensores o señalización en braille, lo que limita la participación de estas personas en la sociedad. Eh, por ejemplo, ahí, Esperanza, ¿tú qué dirías del tema de la señalización en braille? ¿Cómo está en la Ciudad de México o en México la señalización en braille? Muy deficiente. Simplemente está muy deficiente. Ha habido inclusive letreros en braille que en vez de estar de manera horizontal, están verticalmente y están altos. Entonces, pues no ahí me tengo que estar parando de puntitas para leerlo. Y en espacios públicos casi no los hay. Prácticamente son inexistentes. Existen en algunas plazas, pero bueno, también, doctor, o sea, es tristemente. Se dice que el derecho de la accesibilidad es para todos. Y se ha visto, al menos yo me he dado cuenta, que hay más accesibilidad en los lugares donde el poder adquisitivo es mayor y donde la mayoría de las personas pues no podemos llegar por lo mismo de pues el tipo de salario o no es tan fácil que lleguemos a este tipo de lugares pues porque no tenemos ese poder adquisitivo, ¿no? Pero sí, en general, en México, porque sí he estado en varios estados, y aquí en la ciudad es muy deficiente, doctor. Muy, muy deficiente. Sí, y luego vamos al lenguaje capacitista. Y el lenguaje capacitista es el uso de expresiones como pobre, minusválido o discapacitado en un sentido peyorativo, que refuerzan la idea de que la discapacidad es algo negativo. Entonces aquí lo que mencionábamos un poco, ¿no? Es esperanza de este lenguaje capacitista que te ha tocado. Sí, inclusive yo agregaría cieguito, cieguita, o eh, había también uno que era pobre, está malito, está malita.
así lo escuché mucho. O inclusive también, a mí ya no me tocó, pero eso era más de los años 80, 70 más o menos, que se relacionaban a la baja visión como visión subnormal. A mí no me tocó ese término, pero sí hay compañeros que sí los catalogaron con esos términos. Y ya ves que durante un tiempo se utilizaba el término invidente. ¿Ahí qué opinas de ese término? Ese término actualmente ya no está en uso, doctor, porque, bueno, igual ya no es considerado apto. El término bien, o sea, ahora sí que es ciego, ciega o persona con discapacidad visual. O inclusive, doctor, no sé si se acuerda también que hace unos años, no muchos, estaba el término de débil visual. Ese término también ya no es ya considerado capacitista, ya es persona con baja visión o simplemente pues si no quiere adentrarse si tiene baja visión, si tiene ceguera, pues simplemente persona con discapacidad visual y pues sí, son los dos términos que se utilizan porque el término de invidente igual ya está en desuso. El de cieguito, pues obviamente. Débil visual también ya está en desuso. em, y pues hasta ahorita creo que son los que más se utilizaban, al menos los que yo llegué a escuchar todavía acá en México. No sé si usted llegó a escuchar otros más. Bueno, principalmente sí, de débil visual sí era todavía hasta hace unos años, invidente también hasta hace unos años, pero bueno, pues van cambiando los términos. Entonces, bueno, aquí para, digamos, hacer la conclusión que el capacitismo parte de la idea de que existe una norma o un estándar de capacidad física y mental y que todo lo que se desvía de esa norma es inferior. Combatir el capacitismo implica no solo eliminar las barreras físicas, sino también desafiar los prejuicios y estereotipos que devalúan a las personas con discapacidad y reconocer su plena valía y derechos como cualquier otro ser humano. Aquí Esperanza, ¿algo más que quisieras agregar? Pues igual el no detenerse a pues ya afirmar algo que esa persona no puede o no tiene la capacidad de hacer algo simplemente por el hecho de tener alguna discapacidad, sino preguntar. Siento que este mundo sería un mundo mejor, doctor, si nos preguntaran. No nos vean como gente rara, como, pues, con todo respeto, como fenómenos de un circo. A nosotros también, nosotros sentimos, a nosotros también nos duele el que nos vean con este prejuicio, que nos hablen con este prejuicio. A mí me tocó mucho que las mamás le decían a sus hijos pequeños, mira, ven a ver a la niña que está rara. Eso duele, la verdad duele mucho y me sentí exhibida, me sentí humillada y pues simplemente preguntar, oye, ¿qué tienes, no? ¿O qué te pasó? En verdad que si usted le pregunta a alguien con discapacidad, oye, ¿en qué te puedo ayudar? O oye, ya cuando se tenga más confianza, oye, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu diagnóstico? De verdad que nosotros somos un libro abierto, doctor, pero que nos pregunten de una manera amable, no que nos pregunten como si fuéramos experimentos. Y eso es algo muy doloroso. Y precisamente, doctor, yo le quería preguntar a usted, ¿ha observado algún vínculo de personas con discapacidad que hayan sufrido, pues, discriminación, ya sea, pues, desde las miradas, desde los prejuicios, la microagresión, de parte de la familia o de parte del entorno? Y ha visto vínculos que lleven a las personas con discapacidad a, pues a desarrollar cuadros como depresión o ansiedad. Claro, sí, es un factor de riesgo, es un factor de riesgo. De hecho, cuando yo hice la especialidad en psiquiatría, la hice en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,
Es un instituto muy, muy completo, muy grande. Y ahí en el área clínica existía una evaluación específica que hacíamos, o sea, de cada paciente, así de cada paciente de psiquiatría, porque pues por eso es el Instituto de Psiquiatría, había una valoración así que se hacía a cada uno de los pacientes y era una evaluación de riesgo y vulnerabilidad. Luego, si gustas, te puedo compartir todo lo que pregunta. Y parte de ello era, pues, todo tipo de vulnerabilidad que tienen los pacientes que ya de por sí tienen una condición de salud mental. Y entre ellas está la discapacidad visual, por supuesto, lo cual hace ver que, por supuesto, ¿no? Al haber una vulnerabilidad es mucho más probable que pueda haber, ¿no? Un episodio depresivo o que se pueda agravar o que no pueda recibir la atención oportuna, todo este tipo de situaciones. Entonces, eh, posteriormente te comparto esos elementos para que puedas más o menos, ajá, o sea, era una evaluación muy larga, eran así como decenas y decenas de preguntas que se hacen específicamente a personas con vulnerabilidad. Y no solo eran personas con discapacidad visual, sino con todo tipo de discapacidad de cualquier tipo, ¿no? Auditiva, física, también personas que hablaban otra lengua, ¿no? Que hablaban alguna lengua indígena, también se les clasificaba ahí, ¿no? Por esta limitación en la comunicación humana. Entonces, sí, Esperanza, por supuesto, sí, va directamente proporcional a un mayor riesgo de que aparezcan trastornos o que se perpetúen. Claro, doctor. ¿Y qué importancia tiene el enfoque multidisciplinario para el combate hacia la discriminación? Es decir, pues un enfoque desde la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, en algunos casos que lo requieran las personas con discapacidad, pues el trabajo del rehabilitador ocupacional. ¿Qué importancia tiene todo este enfoque? Bueno, ese enfoque en realidad es el mejor de todos, lo multidisciplinario. De hecho, es la manera de abordar los problemas desde distintas perspectivas de la ciencia. Entonces, es la mejor manera de hacerlo desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Que personas de distintas áreas del conocimiento puedan formar parte de la conversación en determinado tema. Entonces, ahí es la situación. Claro, doctor. ¿Y cómo podría ayudar la práctica psiquiátrica a la sensibilización de los demás elementos de salud para, pues, este combate hacia la discriminación de las personas con discapacidad? Bueno, principalmente con mayor educación, mayores campañas, o sea, dentro de las propias escuelas, dentro de las propias instituciones, hacer esta concientización, ¿no? Es importante, sí. O sea, porque pues, no, como sociedad no podemos entender algo si no nos lo explican en primer lugar, si no nos hacen ver que eso es importante. Entonces, así, con educación, campañas institucionales, escolares, empresariales, etcétera. Claro, doctor. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la participación activa de la persona con discapacidad durante su tratamiento? Para pues el combate y el empoderamiento de esta persona hacia pues prejuicios y la discriminación que sufre. Bueno, muy importante, ¿no? O sea, mientras una persona más se involucre en su proceso, mejores resultados va a tener. ¿Por qué? Porque si la persona se involucra más en su proceso, quiere decir que va a intentar, en medida de lo posible, que ese progreso no se detenga, que sea constante, que cada vez la persona busque mejorar, busque cuidarse más, busque más información acerca de todo aquello que le puede beneficiar para cuidar su propia salud. Porque al final, o sea, si una persona, independientemente tenga discapacidad o no la tenga, si una persona no cuida de sí misma,
pues nadie más lo va a hacer por él o ella, ¿no? O sea, o nadie como se podría esperar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, pues sí, ¿no? Mamá, papá, hermanos pueden ayudar, pero en una persona adulta, lo más importante es que ya la propia persona adulta le dé importancia a su propio cuidado. Eso mejora el pronóstico. Claro, doctor. Y bueno, ya para finalizar, ¿quisiera usted decir alguna reflexión acerca de la discriminación y pues de la importancia de pues erradicarla, sobre todo hacia las personas, en este caso con discapacidad? Sí, claro, por supuesto. Principalmente hay que ser humildes, hay que saber que vivimos en una sociedad y en una sociedad todos somos importantes. O sea, es entender que el otro también es tan importante como nosotros y por eso coexistimos, que hay que tener valores sociales que son fundamentales, que tendrían que pregonarse más en la sociedad, o sea, valores. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el respeto es un valor y si a un niño le enseñas la importancia del respeto, va a respetar toda su vida. En cambio, si a un niño pues no le enseñas el valor del respeto, pues no va a ser así cuando sea adulto, ¿no? O sea, no va a respetar. Y esto es el principio de todos los problemas sociales, ¿no? Que las personas pues no tienen prudencia en sus acciones y transgreden los derechos del otro. Entonces aquí lo importante es saber coexistir como sociedad. Aquí lo importante es saber cómo comportarnos, cómo tratar bien a todos, para tener una sociedad más próspera, porque luego nos quejamos, ¿no? Que la sociedad es muy violenta, pero también hay que preguntarnos si nosotros de alguna manera indirecta o de una manera más sutil, pues no propiciamos también esa propia violencia, ¿no? O qué tanto respetamos en realidad, ¿no? Habría que preguntarnos eso eh, para exigir una sociedad más pacífica y respetuosa. Entonces esa es la reflexión, Esperanza, que tenemos que abrazar nuestra humanidad, saber que no somos perfectos, que los demás tampoco lo son, pero que tenemos que aprender a tolerarnos, dialogar, para poder entendernos mejor. Esa sería mi reflexión, Esperanza. Claro, doctor, y muy importante aceptarnos como humanidad, aceptarnos con estas variantes que tenemos de la humanidad, con las distintas discapacidades, vernos como personas más allá de la discapacidad, no vernos como algo en exhibición, sino vernos como una persona más que siente, que vive y que piensa, doctor, sobre todo. Y pues respeto. Ante todo, este mundo sería un mundo mejor si existiera el respeto. Y pues bueno, doctor, a mí no me queda más que agradecerle esta noche, esta entrevista tan fructífera que tuvimos. Y pues bueno, doctor, también sabemos que usted tiene un canal aquí en YouTube y pues si nos lo pudiera recordar para que pues los que vean este video también se pasen a ver sus videos en su canal. Claro que sí, a mí me encuentran en Psiquiatría, Mente y Salud, así se llama el canal. Psiquiatría, mente y salud. Y ahí se habla de temas de salud mental y bueno, también están destinados para ayudar a la sociedad, a personas que tienen pues cualquier condición, cualquier trastorno, cualquier síntoma o síntomas referentes a la salud mental. Entonces, gracias por la invitación, Esperanza. Pues muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los que nos vieron y estuvieron hasta el final. Y pues yo soy Esperanza. Nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.